para responder el cuarto punto del parcial acerca de cómo se puede mejorar la seguridad ambiental aplicando energías renovables en un territorio, yo creo que lo primero que habría que hacer nuevamente es definir los conceptos, en este caso energías renovables y seguridad ambiental. Para definir el primero, utilizo una definición de Cortés y de Arango en su texto del 2017 acerca de qué son las energías renovables, y básicamente las entienden como fuentes renovables de energía que se obtienen desde los recursos naturales de la tierra, tales como el agua, el viento, el calor, el sol, y entre otras. Al mismo tiempo señala una serie de ventajas que tienen las energías renovables, pero pues digamos, para reseñar solamente habrán dos. La primera es que la aplicación de estas energías renovables, que es cada vez mayor, ha hecho que los países tomaran conciencia de la necesidad de diversificar su matriz energética y las fuentes de las cuales obtienen esos recursos energéticos que necesitan para su funcionamiento, más allá de los combustibles fósiles que son contaminantes. Eso por un lado. Y lo otro es que al ser obtenidos por la naturaleza y al ser de fuentes renovables, son inagotables, por lo cual ayudan a solucionar problemas puntuales que tienen los estados en áreas específicas de su territorio. Entonces se convierten en una solución más que en una inversión, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, la definición de Locatelli rico sobre seguridad ambiental, básicamente la entienden como un aspecto de la seguridad pública en la que se trata de combatir a los peligros ambientales causados por desastres naturales, por manipulación artificial del hombre sobre la naturaleza, de la ignorancia general de la población, accidentes, mala administración de recursos, entre otras. En ese sentido también entienden la seguridad ambiental como algo transnacional, que no solamente se reduce, digamos, al control de un Estado sobre sus fronteras nacionales, sino que integra una visión más general sobre lo que debería ser un margen de acción en contra de la seguridad ambiental. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la seguridad ambiental aplicando las energías renovables? Por un lado, yo creo que es necesario entender que en Colombia existe una aplicación leve de las energías renovables, pero sí existe sobre todo una intención de aplicarlas, en el hecho en que se convierten, como dije al comienzo, en soluciones prácticas en problemas puntuales que se presentan en algunas regiones del país. Entonces, digamos, Ballesteros y Gallego en el texto del 2019 señalan que existe desde la academia en Colombia, desde las universidades y desde el Estado y las instituciones, existe una conciencia moral de que la ciencia debe servir para aplicarse y para solucionar problemas puntuales de poblaciones vulnerables del país. Entonces, en ese sentido, otro texto de Ballesteros, que es del 2019, nos habla acerca de proyectos que se están realizando en el país sobre aplicación de energías renovables, en este caso de energía solar y energía eólica. Este proyecto que nos habla Ballesteros en su artículo del 2019 se concentra sobre todo en población guayú, sobre todo porque en el caserío, digamos en la región de Huimpechi, que hace parte de la jurisdicción guayú, en términos generales, ha existido siempre una ruta de comercio ilegal, no solamente de contrabando, sino también de armas y de drogas, debido pues a los problemas de conflicto armado que ha tenido el país desde hace 60 años. Entonces resulta que este corregimiento presenta una facilidad y presenta unas condiciones muy óptimas para la presentación o para la instauración de energías renovables que no solamente los hagan autosustentables, sino que le permitan también crecer económica y socialmente a la región, que ha sido muy afectada por estos flagelos del narcotráfico, el contrabando, la guerra, sobre todo pues, por haber sido víctimas de las FARC y de varias de las masacres de ellos. Entonces, yo creo que en Colombia sí podría existir este sentido, esta seguridad ambiental, si se aplican las energías renovables, porque no solamente seamos autosustentables, sino también existen las condiciones para poder serlo y para mejorar las condiciones de vida también de poblaciones vulnerables que presentan problemas específicos en ese sentido. Entonces yo creo que la seguridad ambiental, si la entendemos como algo integral,
sí puede ser llevada a cabo a través de la conciencia que se necesita sobre el hecho de utilizar energías renovables para reemplazarla por los combustibles fósiles como fuente energética. Para responder a la quinta pregunta, ¿cómo se pueden relacionar la crisis social del coronavirus y el acaparamiento global de tierras? Entonces utilizamos una definición de Sol Mora en su texto del 2017, que define el acaparamiento global de tierras desde un punto de vista marxista. Ese punto de vista marxista se encuentra sobre todo en la afirmación de que el acaparamiento de tierras en el mundo sobre todo es un proceso de acumulación del capital. En este caso sustentamos en uno de sus factores más básicos, que es la tierra. Entonces, básicamente el acaparamiento de tierras es una respuesta que se da dentro de un marco de acumulación de capital a los desafíos que presenta el capitalismo en la actualidad, las crisis energéticas, las competencias geopolíticas, las competencias por los recursos naturales, también los problemas en la oferta y demanda de trabajo, las regulaciones laborales y demás. Entonces, para sentarlo en el caso latinoamericano, lo que podemos decir es que ese acaparamiento de tierras desde este marco de acumulación capitalista se convierte en principio en una fuente muy rentable para los países, tanto que venden como que compran esas tierras. En América Latina es muy claro lo que pasa en el caso colombiano con China, pero veamos, lo trataré un poco más adelante. Sin embargo, Giraldo en el texto del 2015 asegura que si bien en principio resultó muy rentable, a futuro es un mal negocio para los países que venden su tierra, porque por un lado no solamente están vendiendo activos que pueden ser explotados, sino que también están vendiendo porciones de tierra que contienen recursos naturales que podrían ayudar a la seguridad ambiental en un futuro y a la seguridad energética. Y ese es el caso justamente que señala Giraldo de los países latinoamericanos. Sin embargo, la FAO en su informe del 2017 asegura que por lo menos en el caso colombiano y latinoamericano en general, pero sobre todo colombiano, existe una doble dinámica en este negocio de las tierras. Por un lado, el de la formalidad, que es, digamos, todo el marco jurídico del Estado que se sustenta a través de los procesos económicos que uno presenta y que ve en la venta de tierras hacia potencias extranjeras una fuente de ganancias y una fuente de recursos económicos, digamos, se considera claves en principio. Y en el caso latinoamericano y colombiano específicamente también está el tema de la informalidad. La informalidad en Colombia, digamos, siempre ha estado muy, muy presente, no solamente por el contexto del conflicto armado colombiano, sino también por la falta de presencia institucional a través de normativas y de instituciones en general. Entonces, esta informalidad ayuda a acrecentar el problema porque en este caso ya no son ventas de tierras o acaparamiento de tierras, por decirlo de alguna forma, regulados, sino en este caso no son regulados, por lo tanto son ilegales y por lo tanto, y por ende, digamos que los procesos de extracción y de trabajo de esas mismas tierras se salen de cualquier marco jurídico ambiental de protección que se tenga. En el caso de China y Colombia, Colombia es uno de los países que más tierra le ha vendido a China, que en ese sentido. El acaparamiento global de tierras de China se realiza sobre todo en dos sentidos. El primero es poder asegurar su seguridad alimentaria a un muy bajo costo, por un lado, y por otro lado es poder asegurar su seguridad energética a un muy bajo costo también, o por lo menos encontrar los recursos que le hagan falta para poder asegurarla. Entonces Constantino en el texto del 2015 digamos que presenta un panorama muy claro acerca de cómo en ese sentido China y Colombia han hecho negocios muy sensibles y muy importantes para asegurar la diversidad, la seguridad energética de China a través de la venta de Colombia de tierras que tienen combustibles fósiles
y que también se presenta para la creación y el desarrollo de biocombustibles. Entonces, digamos, este problema del acaparamiento de tierras presenta dos problemáticas. La primera es que el Estado ya no puede gestionar la producción de esas tierras en plena pandemia, algo muy importante, eh, porque la producción tanto energética como de recursos alimentarios es básica en un momento coyuntural como este. Y segundo es que el acaparamiento global de tierras genera que la producción em, pase a unas manos privadas o diferentes, lo que genera a su vez, por consiguiente, dos posibles dinámicas. La primera es el desempleo. Si China produce los recursos, la producción es diferente, por lo que Colombia, los empleados colombianos en general, el campo colombiano entra en una fase de precarización debido a la falta de demanda laboral. Eso por un lado. Y por el otro lado es que siempre he sabido que el acaparamiento global de tierras, en las tierras de grandes extensiones, la producción o la productividad de esas tierras se reduce al mínimo, por lo que no existe un aprovechamiento total, o por lo menos un aprovechamiento ideal o óptimo de esas tierras que justamente se vendieron y que se necesitan a su máxima producción, tanto para asegurar los recursos propios de los colombianos eh, como para la seguridad energética en plena pandemia, que es un momento donde se requiere reactivar la economía y se requiere el ingreso de recursos para los colombianos.